Andrés Velázquez, dirigente político nacional del partido La Causa R, diputado de la Asamblea Nacional, fue gobernador del estado Bolívar, también candidato presidencial por La Causa R y es un analista político crítico de la situación actual de Venezuela. Por cierto, que me estaba acordando de esas elecciones. Más que analista, soy un activista. Analista y activista, eso es verdad. Pero es bueno desde adentro analizar, a diferencia cuando se hace desde afuera, porque ustedes conocen el monstruo en sus entrañas. Yo me estoy acordando del año 94, aquellas elecciones presidenciales. 93. 93, bueno, 94 fue cuando asumió, ¿verdad?, el presidente Rafael Caldera. Me acuerdo que Andrés Velázquez estuvo así de ganar las elecciones y hay quien dice que le arrebataron las elecciones. Yo lo sostengo. En ese momento. ¿Cómo fue esa historia, que es ese tipo de historia, de episodios de la historia política que es mal contada? Bueno, yo te lo ratifico en estos términos. Hasta el día que me muera, hasta mi último día, si tengo conciencia, sostendré, como lo he venido sosteniendo, que yo gané esas elecciones del año 1993. ¿Y por qué se le dejó quitar? De las elecciones presidenciales. Nadie se deja quitar una elección presidencial. Sencillamente, aquí hubo una conspiración y una cuadratura, una preparación de un momento en la que entraron todas las fuerzas del status quo contra Andrés Velázquez, porque a mí se me tenía miedo, porque decían que yo era comunista, porque venía de ser un dirigente, un activista y dirigente sindical. En SUTIS, el sindicato Claro, de la CBG, SIDOR. Para los que no me conozcan, mi actividad fundamental, y aún mantengo esos lazos, esos nexos, es con el mundo del trabajo, con el mundo laboral. Y yo venía de ser el presidente del sindicato más importante de Venezuela, la vanguardia del movimiento obrero venezolano, promotores de lo que llamamos, y hoy se conoce como el nuevo sindicalismo en el país, con extraordinarios aportes en materia reivindicativa para la clase trabajadora de Venezuela. Y con ese credencial de lucha había llegado a la gobernación del estado Bolívar. Y participamos en el proceso electoral. Y bueno, estábamos solos, era La Causa R sola. Y acuérdate que había una cosa llamada el chiripero, que eran aquellos partidos de izquierda que en vez de estar apoyando a Andrés Velázquez, bueno, como son las cosas en Venezuela, apoyaban en la Caldera. Fíjate, hay algunas películas unas películas de ciencia ficción donde el pasado alguien lo altera y mudan todos los acontecimientos futuros y se cambia el escenario. ¿Qué hubiera pasado si Rafael Caldera no queda presidente, o no le dan esa presidencia y no hubiera liberado a Chávez, por ejemplo? Bueno, esto que estamos viviendo no hubiera ocurrido en Venezuela, porque haber manipulado la historia, porque haber desconocido esa victoria popular que se dio en aquel momento, fue lo que nos trajo a esta situación que hoy tenemos. Porque hubiéramos pasado de ese pendular entre Acción Democrática y COPEI, del cual el país estaba obstinado, esa versión democrática que, digo yo, son los parteros de Chávez, sí, todos esos errores que se vinieron cometiendo del pasado y que nosotros veníamos enfrentando. Bueno, con nosotros se hubiese producido, en los términos en que los teníamos planteados, una transición de esa versión democrática caduca, que ya no le ofrecía nada a los venezolanos, a una Venezuela de democracia moderna, de profunda democracia, de amplia participación, con todo el ensayo incluso que habíamos hecho en el estado Bolívar, porque no creas que eso de la democracia participativa fue una cosa que se le ocurrió a Chávez. No, eso lo pusimos en marcha nosotros en el estado Bolívar. La discusión de los presupuestos en la plaza pública, la Venezuela participativa a través de los distintos consejos regionales de gobierno, el reconocimiento, el primer reconocimiento que se le hace a los pueblos indígenas en Venezuela en una constitución, se le hizo en el estado Bolívar con la nueva constitución que nosotros creamos en el estado Bolívar. Reconocimiento al pueblo indígena como tal, con sus derechos. No fue la constitución
del 99, como se intenta decir como por primera vez. De manera que esos avances democráticos, el tema de la rendición de cuentas, el tema de los referéndums, para sustituir, eso lo incluimos nosotros en la Constitución del Estado Bolívar y en los estatutos sindicales desde el momento en que estábamos al frente del sindicato de Sidor, de manera que de no haberse alterado la historia política como se alteró y se le hubiera dado la verdadera lectura a lo que estaba ocurriendo en aquel momento por parte de las organizaciones políticas tradicionales, bueno, no llegamos a este desastre, a esta crisis que en mi opinión es la crisis más severa. No ha habido otra en los últimos 100 años como esta que nosotros estamos viviendo en la actualidad. Si me permite la autocita, yo recuerdo en esa época, yo era corresponsal de la agencia Reuters en Venezuela y cubrimos muy intensamente esa campaña electoral porque la candidatura de Andrés Velázquez llamaba mucho la atención al resto del mundo, la equiparaban con el caso de Lula da Silva en Brasil, un dirigente laborista, sindical, etcétera, ¿no? Y recuerdo que en sus últimos meetings usted decía que iba a ganar y que sí podía ganar. Eso fue en Quebrada Honda, en el centro. Y después recuerdo, después de esos escrutinios, los rostros de sus seguidores que se sintieron decepcionados. Y algunos no se explicaban por qué no habían salido a pelear esas elecciones en la calle. Porque no hubo, ¿qué fue lo que pasó ahí? No hubo ni siquiera una manifestación en todo el país. No hubo porque... ¿Su gente lo dejó? No, chico, aquí se cuadró todo el mundo. Aquí antes de que el CNE diera el veredicto sobre el ganador, los medios de comunicación, esos medios de comunicación que hoy han sido víctimas del régimen, que hoy, están sufriendo como consecuencia de ese gobierno de Chávez. O que fueron comprados por el gobierno ahora. Ajá, y esos medios de los cuales hoy el gobierno es dueño, se hizo copropietario y propietario directo de ellos, bueno, se confabularon de tal manera que proclamaron ganador a Rafael Caldera, madrugaron al país, la gente se quedó atónita, no hubo una sola movilización en el país, ni una sola. Y bueno, todo el mundo, y aunque yo no salí haciendo el reconocimiento, sino planteando un reconteo. No un reconteo, planteando sencillamente que esos no eran los resultados que fueron alterados. Metimos ante el Consejo Nacional Electoral una impugnación, terminó en la Corte Suprema de Justicia, la vieja Corte, admitida por la Corte Suprema de Justicia y engavetada, a pesar de haberse admitido el recurso de impugnación que estaba perfectamente demostrable, pero que, entre otras cosas, las irregularidades, pero que por la falta de organización nuestra, por la falta de vigilancia, la ingenuidad política sería. Yo digo que falta de acompañamiento, además, de otras organizaciones que nos hubieran hecho, que al final hicieron falta y hubieran hecho un gran trabajo en ese terreno. Pero aquí se acaban mis votos de allá, del basurero que está aquí en la Bonanza, en la Bonanza. La Llave. Las cajas de votos nuestros en Anzoátegui corrían por el Neverí, y en Cumaná por el Manzanares. Así, esa es la historia. Vamos a recordar ahora el regreso de esta pausa, porque lo importante es saber de dónde venimos, es para dónde vamos, y cuál podría ser la posición de los partidos políticos ahora, en un año en el cual el poder chavista enfrenta el principal desafío a su hegemonía de todos estos años. Como usted dijo, la Asamblea Nacional podría ser la puerta de entrada para cambios estructurales. Conversamos con Andrés Velázquez, dirigente político, diputado de la Asamblea Nacional, exgobernador del Estado Bolívar y excandidato presidencial. Esto es Análisis Venezolano. En breve regresamos con ustedes. Quality Engines Auto Sale. Si no tienes Social Security ni crédito, nosotros lo resolvemos. Ven con la licencia americana o de tu país y de aquí te vas manejando. Te aprobamos el financiamiento del vehículo que tanto te hace falta. En Quality Engines tenemos muchos modelos para escoger. Nos adaptamos a tu estilo. Nuestra dirección, 361 Northwest 36th Street, Miami. www.quality-engines.com. Quality Engines Auto Sales.
la nueva manera de hacer tus compras. Deja que todo llegue a tus manos. MyClick Supermarket, supermercado en línea. Elestimulo.com. Noticias que te mueven. Muy pronto, Tronic Solutions, vanguardia tecnológica al mayor y al detalle.